Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos hoy de nuevo con esta programación de la Iglesia Cristo Pan de Vida que se llama Semillas de Fe. Así la hemos titulado. Bueno, hoy estamos con nuestro querido, nuestro amado pastor, acompañándonos a compartir palabras del Señor, aprovechando este momento, esta puerta que el Señor ha abierto también para que podamos predicar de su palabra y que muchas personas que aún no se congregan o simplemente personas que quieren recibir, que están sedientas de la palabra del Señor, puedan recibirla de esta manera. Como decimos en programas anteriores, bueno, este programa es transmitido en directo en la plataforma Facebook y con el nombre Iglesia Cristo Pan de Vida. También lo pueden ver en YouTube con el mismo nombre, la Iglesia Cristo Pan de Vida. Bueno, antes de pasar a la palabra, aprovechamos para saludar a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que siguen la programación, que buscan palabra del Señor, que buscan el entendimiento espiritual que el Señor nos ha dejado. Aprovechamos a saludar a aquellos también y a aquellos que se conectaron ahora o tanto los que van a verlo después también, ¿no? Amén. Y bueno, rápidamente pasamos a dejar los teléfonos de nuestro querido pastor y de su esposa, por alguna duda, por pedido de oración o cualquier cosa que necesiten saber con respecto a las cosas del Señor, que puedan comunicarse con Él. O alguna necesidad que tengan, alguna duda, alguna preocupación, sí, también, correcto. Amén. Sí. El teléfono de nuestro querido pastor es 2932 57 40 51 y el de su esposa, la pastora Estela Maris López, 2932 50 47 65. Bueno, también anunciamos una de las tareas que tiene la iglesia en el anexo en Montermoso, que se encuentra en la calle de Río Gallegos 858, y allá tienen reuniones los martes y sábados a las 17 horas. Allá en Montermoso. Las reuniones acá en la iglesia Cristo Pan de Vida, en Punta Alta, en Rivadavia 751, los días miércoles 18 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Y aquellos que no pueden concurrir, no se pueden congregar por algún motivo, los pueden ver también en vivo por Facebook a partir de las 10:45 aproximadamente de la mañana. Amén. Así que bueno, ya con todos estos anuncios, como decíamos, le pedimos al Señor que esta palabra sea ministrada, que esta palabra sea una semilla más para aquellas personas que están deseosas, que están necesitadas de la palabra del Señor, que lo estamos todos, ¿no? Tal cual, sí, señor. Estamos todos. La palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. La palabra del Señor dice así. Vamos a dar inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta ahí la palabra del Señor, palabra poderosa, ¿no? Promesa de Dios. Llena de promesa, de aliento, y cómo no alentarse, ¿no? Cuando el Señor nos promete y nos instruye de cómo tenemos que hacer, ¿no? Leía primeramente acá en el versículo 9 que compartíamos, que dice, qué palabra sabia del Señor, ¿no? Porque dice, no temas y no desmayes. Y sí, muchas veces esta palabra parece fácil decirlo, ¿no? Pero hay circunstancias, hay momentos en la vida donde uno decae su fe y mucho más, digamos, aquellos que no conocen de Dios, ¿no? Porque momentos difíciles vamos a pasar todos, ¿no? Todos pasamos por esos momentos, ¿no? Pero bueno, si entramos en el contexto de lo que fue Josué, el Señor le decía estas palabras. Primeramente había muerto Moisés, que era el líder que lideraba el pueblo, y él tenía que hacerse cargo de millones de personas, millones de personas que estaban del pueblo de Dios. Sí, es así. Tenía que seguir con ese legado, seguir con el legado
sea, lo que yo le estaba diciendo, como nos dice hoy en día, que nos alentemos, porque la palabra es el hoy también, porque es el verbo, es el yo, es el hoy. También en este tiempo, Dios nos sigue hablando de esa manera, para que nosotros nos alentemos a través de la palabra. ¿Viste que dice, nunca se apartará de tu boca, estoy hablando de tu corazón, de tu mente, el libro de la ley, el libro de Dios? Que vamos a tener obstáculos, pero hay mucho por conquistar. Y claro, entonces ¿qué hace Dios? Nos alienta a través de la palabra, nos alienta. Y de eso estamos hoy hablando, para que aquellos que estén escuchando se alienten su corazón, que se tomen de la palabra. La palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, y la promesa de Dios no cambia, Dios no cambió. Entonces uno la tiene que tomar, la tiene que vivir, la tiene que disfrutar, porque en la palabra nosotros tenemos realmente ese descanso en Dios y esa fe que no es la fe del hombre, la fe en sí del humano en cosas terrenales, sino la fe en el mundo espiritual. Es esa fe en el Señor, que aunque no lo veo, yo sé que está, y que sus promesas se van a cumplir, como bien decía. Sí, sabemos que en la actualidad personas, incluso cristianos, parece que le tienen miedo a todo. Una noticia o algo que vemos, algo que nos toca de cerca, algo que nos toca propio, todas las cosas nos generan, digamos, ese miedo, ese temor. Y yo, mientras leía esta palabra, digo, bueno, Josué, todas las cosas a las cuales iba a tener que enfrentarse, era, digamos, entendible su temor. Claro. El Señor ahí con su palabra diciendo, Él va a estar, exacto. Él es el que va a estar. Yo lo veo. Sí, lo alentaba. Y nos alienta. Amén. No es la forma de crítica, sino de aliento. Claro, siempre. Pero Rodri querido, siempre Dios nos va a alentar, siempre. La palabra de Dios, o sea, nos exhorta, nos corrige, pero nos alienta a confiar en Él, a meditar en cómo estamos caminando, si desviamos la mirada o no. Por algo Dios lo deportivo, por algo Dios dice, esfuérzate. Esfuérzate a mirar más allá de lo que vos estás viendo. O sea, nosotros vemos una realidad, pero la verdad la tiene el Señor. Si yo veo a mi alrededor, y si yo veo todo lo que hay, los problemas, los obstáculos, no, pero dice el Salmo 121, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá el socorro? ¿De dónde vino el socorro para su pueblo? ¿De dónde vinieron los recursos? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Por qué se abrió el mar? Porque Dios estaba con ellos. Fue el respaldo del Señor. Pero así todo, digo, qué linda enseñanza que nos está esta palabra, porque el Señor 3 veces le tuvo que decir, esfuerza, tal cual. El Señor también nos pide nuestra parte, ¿no? Porque si bien sabemos que vamos a tener que pasar por muchas situaciones difíciles o por ahí, cosas que aún nos cuesta entender cómo es que va a suceder. Muchas veces vemos todas las puertas cerradas, pero sabemos que tenemos un Dios grande que una puerta nos va a abrir. El Señor está mirando nuestro corazón. Como miró de Josué, solamente el Señor sabía todas las cosas por las que iba a tener que pasar. Y 3 veces esfuerzo. Qué hermoso, porque eso es el aliento de Dios. Te lo está diciendo el Señor. Y si Él lo dice, yo le creo. Y Él es mi refugio. ¿No? ¿Viste cuando dice Salmo 46:10? Estar quietos y conocer la salvación de Jehová. Y claro, hay momentos que tenemos que estar quietos y decir, Señor, yo te creo. Sé que hay mucho por hacer. Sé que la gloria es tuya, el poder es tuyo. El obrar es tuyo. Y es eso, hermano, es la palabra. Nunca nos apartemos de la palabra. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios lo cambia todo, lo transforma, como predicaba el día de ayer. Es por la palabra que nosotros tenemos que andar. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, quiere cambiarnos por las leyes que Dios nos dejó. Del Antiguo y Nuevo Testamento, porque es toda la palabra de Dios. Si no, Dios dice dejado la mitad, no, toda la palabra. Toda la palabra de Dios tenemos que leerla, tenemos que buscar su consejo, tenemos que buscar la disciplina, ser ordenado, como lo dice su palabra. Estar sujeto al Señor, a las leyes terrenales que Dios ha puesto. Hermano, ese es el Dios que cada día a nosotros nos habla y nos alienta a esto, a hacer valiente. Escuchamos tantas cosas, hermano, y vamos a escuchar. Pero ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Gloria a Dios, tenemos un Dios grande. Pero sí. Tenemos un Dios grande que el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que cuando confiamos plenamente en Él, que podemos llegar a descansar en el Señor, ¿no? Sí, Señor. Y con respecto a lo que decía Pastor recién, así arranca el versículo 8 que compartimos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No habla de ni una parte, ni en el Antiguo Testamento, dice que nunca se apartará de tu boca. Y me llamó la
sanidad por el poder del Señor. Tal cual. Podemos, ¿Bendición o maldición? Exactamente. Es así. Podemos bendecir, como dice el pastor, podemos o bendecir o maldecir. Tal cual. Está en el poder de la boca. Porque dice Proverbios 18:21 que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y de lo que vos alimentes tu corazón, de eso vas a hablar. Y si vos lo alimentas de la palabra y de la fe, vas a hablar a consecuencia de lo que vos fuiste ministrado. Amén. Y es eso, ¿no? Sí, pastor, que sí, como decíamos, tantas cosas, ¿no? Podemos declarar fracaso, podemos declarar esperanza. Sí, amén. Dios, Claro que sí. podemos construir, podemos destruir una boca de otra. Sí. Bueno, por eso también en otro versículo de la palabra también habla de la lengua, podemos tener sentimientos malos, pero tenemos también. Cuidado. Esos pensamientos llegan. Sí, siempre. El Señor nos dé también esa sabiduría de tener ese dominio propio de decir no. Claro. Prefiero callar, no maldecir, no decir palabras que realmente al Señor no le agraden. Por eso el Señor lo que hablaba acá, digamos, es lo más importante. Que no se apartará de tu boca este libro de la ley. Estamos hablando de la palabra del Señor. Exacto. Es la que tiene poder. Es la que tiene poder. La que derriba los gigantes, la que derriba la fortaleza del enemigo. Sí, exactamente. Cuando habla en 2 Corintios 10:5, llevando todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de la palabra, que es Cristo. A eso dice el Señor. Por eso yo cuando compartía, dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti, sino para todo argumento y toda mentira que se levante, Señor, contra el conocimiento de que la verdad que está escrita. No vas a poder, de esto no vas a salir, ¿cómo lo vas a hacer? Dios lo hará por nosotros, hermano. Si la palabra está fundamentada en la escritura del Señor, esa va a ser la palabra correcta que se va a nuestra boca. Y vivirla, porque uno la disfruta. Y la gente dice que no entiende, pero claro que no puede entender porque en el mundo espiritual lo tenés que vivir. El mundo espiritual se revela en el espíritu, en personas que lo buscan a Dios. Dios hace todo. Por eso hay una palabra en 1 Corintios 2:9 que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso tiene que ver con la palabra, porque ya está escrito. Entonces uno queda maravillado, pero ya Dios me lo había dicho, pero yo no lo sabía, nunca me lo había contado, nunca lo había leído. Por eso estamos para alentarte, para decirte, seguí adelante, busca a Dios, seguí en la guía del Espíritu Santo y te va a llevar a saber que el Espíritu Santo siempre a la palabra, siempre. Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros leemos y tenemos el autor al lado, no solamente al lado de nosotros, que nos ministra. El Espíritu Santo de Dios es el que te da la fuerza y te da la sabiduría y la gracia para entender la palabra y para seguir adelante. Claro, porque ¿qué te va a ver en la memoria? Lo que el Padre hizo, lo que Dios hizo, las maravillas. Sí, y para eso también están las prédicas, la lectura, claro. Las cosas que queden grabadas. Exacto, en nuestro corazón. Vamos a poner color, ¿no? Y también esta palabra llevaba a meditar, que todos, en realidad, aquellos que estén escuchando esta palabra, este mensaje, que podamos meditar. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos generando? ¿Qué hay en nuestro corazón? Claro, porque Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, acá, en la iglesia, cuando estamos con los hermanos, los pastores, somos todos, ¿viste? Ángeles, ¿viste? De la aureola, y aleluya, aleluya. Yo te quiero ver y Dios nos ve de la puerta para afuera. Ahí nos ves cuando las cosas no te salen, cuando no te alcanza la plata, cuando tenés un problema no sabes cómo confrontarlo. Ahí es donde Dios realmente ve nuestra fe. Ahí es donde realmente nosotros decimos, Señor, ahora voy a poner por obra tu palabra. Esa palabra que me edifica, esa palabra que me alenta, esa palabra, Dios mío, que a mí, Señor, es un baluarte y me levanta, Señor. Dice Isaías 59:19 que aunque el diablo, Satanás, se me levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Y eso hace, hermano, que nosotros hablemos de la manera que Dios quiere. Pero claro que sí, sin dudar. Creyendo en todas tus promesas. Tal cual, en todas. De la primera hasta la última, todas. Sí, es eso, hermano querido. Así es la palabra del Señor, ¿no? Y que podamos, esta palabra también, al meditarla, que podamos entender de que podamos sentir ese respaldo en el Señor. Amén. ¿No? En vez de estar diciendo, y no voy a poder, no puedo, que podamos tomar promesas de la palabra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Amén. es parte de la palabra. Claro.
¿Sí? Filipenses 4:13, diría el hermano Alberto Méndez, pero sí es así. Es la palabra de Dios. Qué linda enseñanza, ¿no? Lo que el Señor nos pide, que de nuestra boca le salga su palabra. Claro, porque es vida. Sí, es vida. Porque la palabra de Dios lo dice en Juan 7:38, que lo que hemos creído en ti, Padre, de nuestro interior, correrá el río. Y ese río es el que brota, ese es el río que sale de la peña. Esa peña que estaba en el desierto, donde no había nada, sequedad, no había camino, no había nada. Pero sin embargo, salió agua de una peña. Así somos nosotros, hermano. En medio de los problemas, de los desiertos, cuando hay necesidad y la gente necesita una palabra de vida, como esta tarde, queremos ser como esa roca. En medio de tus problemas, de tu desierto, donde estas palabras realmente te edifiquen, te alienten, te fortalezcan y puedas beber del Espíritu, puedas tomarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te trae vida y te trae fortaleza. Pero el esforzarse es lo que Dios nos manda. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. ¿Sí? Y yo lo llevo a algo natural, digo, cuando nosotros compramos cualquier, digamos, artefacto o cualquier cosa que traiga un manual de instrucciones que no sabemos usar, ¿por qué será, no, que nos resulta tan fácil leer lo que debería estar correcto y eso sí lo ponemos por obra? Claro. Para cuidar ese artefacto. Sí, por repararlo. Para cuidarlo, simplemente algo nuevo y nosotros leemos, vemos cómo se usa para que ande todo bien. ¿Y por qué nosotros nos cuesta cuando leemos la palabra del Señor, cuando está llena de promesas, donde vemos tantas veces el poder del Señor en distintas situaciones, en personas, en la iglesia, donde vemos, bueno, nuestra propia vida, ¿no? Sí. Tenemos testimonio para contar el Señor y digamos, por eso el Señor nos dice que otra vez nos dice el Señor que nunca se apartará, nunca. No se tiene que apartar, porque lo que tú estás diciendo Dios depende de vos, ya hice todo. Claro. Lo que vos no tenés que aprender no es sacar de vista lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar como el libro de Números, que Dios tenía toda la tierra prometida, venían con los frutos, en Números 13, del 25 en adelante, venían con los racimos o los sarmientos de uva alrededor, traían, pero dice que era impresionante el fruto, la tierra era buena, pero 10 se enfocaron en los problemas, en los gigantes. Pero Josué y Caleb, claro, lo que Dios podía hacer y que Dios se lo quería dar para ellos, y estaban a la puerta. Y a veces nos pasa así, tenemos la bendición en la puerta. Hermano, tenemos que dar un paso, pero el diablo es astuto. ¿Sabés por qué Dios dice eso? Porque sabía y sabe el Señor que el diablo anda como león rugiente. ¿Y cómo? Atrayendo duda, para que no creas, incredulidad, para que corras la mirada, para que hables de contra. No, en el nombre de Jesús, Padre, yo te creo, Señor. Yo te creo, porque si lo hiciste en mi vida, también lo harán aquellos, sino que para mí es imposible. Para mí, pero para ti, dice Marcos 9:23, el que cree en ti, Señor, todo es posible. Por eso estamos para alentarlo, para bendecirlo, para decirle, hermano, levantate, creerle a Dios. Dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y ese, ¿sabe qué? Ese es el Espíritu Santo, el que te eleva, el que te lleva a la oración, el que te dice declarar conforme a la palabra que ya el Señor ya estableció. Pero es eso. Qué lindo que el Señor nos haya dejado todas estas promesas, toda esta manera de caminar que el Señor nos da, esta guía, ¿no? Para que realmente lo podamos aprender y así mismo, como decía Pastor, también para poder compartir y en su momento levantar a aquellos que están perdidos, que están caídos. Sí, cansados. Mira, yo antes de venir me acordaba de esto y quería compartirlo a los hermanos, que creo que he compartido muchas veces. Hay un pasaje en la palabra, en Lucas 5, cuando Jesús le pide la barca a Pedro y él empieza a predicar y a enseñar a la gente, a la multitud. Y yo me imagino el Señor hablándole, viéndolo a Pedro, como Pedro ya estaba lavando las redes y con sus compañeros y había desistido porque había tenido una noche mala, como nos puede pasar a cualquiera. Pero qué enseñanza tremenda, porque el Señor se acerca y le dice, boga mar adentro, versículo 4. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche he pescado. Señor, he pasado todo esto, ¿cuántas veces ya lo pasé? Pero claro, el Señor estaba diciendo, ahora que te estoy mandando soy yo. Entonces le dijo, Pedro, en tu palabra, importante, en tu palabra, Señor, lo haré.
Y cuando él aprendió obediencia y dijo, lo voy a hacer en tu palabra, dice que encerraron cantidad de veces. ¿Pero qué fue? ¿Casualidad? No, ya Dios lo tenía preparado. Lo que Dios quería ver en él, como en nosotros, y nuestra accionar. Verdaderamente me voy a volver a esforzar y lo voy a volver a hacer, pero en el nombre de Jesús. Y eso es. Pero podría haber dicho mañana. Mañana, a ver al rey. Sin embargo, fue obediente, si bien, como en un primer momento, Sí. capaz que la humanidad que tenemos todos, Claro. Señor, yo ya lo hice. Nosotros como quisiéramos explicarle. Claro, quiere ir a descansar, descansar. El Señor tenía preparado las cosas. Exacto. Él se glorificó al Señor y Tal se cual. glorificó no solamente con Pedro, sino con todos los que estaban ahí. Exacto. Ninguno había pecado. Dice que le dio tanto que tenía que repartir. Amén. Esa es la bendición. De eso se trata, ¿no? De lo que recibiste, que podamos dar. Tal cual. Él no se llevó todo lo que No, es que no te vas a poder llevar, porque es tanto lo que Dios te va a dar, que no tenés que sí o sí dar, porque es así. Pero eso a él lo impactó, cayó de rodillas delante del Señor. Hermano, nosotros necesitamos encontrarnos con este Jesús, que hoy en día sigue haciendo pesca milagrosa. Hoy en día sigue sanando, sigue fortaleciendo, sigue rompiendo cadenas, desatando, libertando, hermano. Pero ese diablo inmundo, mentiroso, te tira para atrás. Pero Dios siempre te va a llevar hacia adelante. Así que, hermano, anime su corazón, anímese. Créale a Dios, sigan intentando, pero ahora en el nombre de Jesús. Y dice el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón. El día que te invoqué, que te puse delante mío, tú abriste los cielos, Señor. Y trajiste bendición a mi vida. El Señor ve el corazón. Claro. Yo confío. Claro. Es eso. Y vos fijate cómo es Dios. La táctica, no sé cómo llamarlo, es maravilloso. Dios va a venir cuando vos estás en toda tu aflicción. Dios va a venir en tu derrota. Dios va a venir en el que ya no podés más. Dios va a venir a vos cuando vos decís, ya está, no, con esto no puedo seguir. Ahí se quiere manifestar la gloria de Dios. Y claro, porque ahí se ve la gloria. Porque si todo te va bien y venís con el bote lleno de peces, ¿para qué va a intervenir Dios? No. Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas. Siempre nos va a permitir para que su gloria sea manifestada, para que su poder sea visto en nuestras vidas y en todo aquello que realmente a nosotros nos rodea. Ese es el poder de nuestro Dios. Y la palabra del Señor acá decía, cuando hablaba de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y de eso nos habla también. No sirve tampoco decir, me leí la Biblia 3, 4 veces y tener solo letras, ¿no? Sino que el Señor lo que nos pide es poner por obra la palabra, que podamos leer esa porción, que podamos dar ese tiempo de leer la palabra del Señor, porque es alimento para nosotros, y que la medites día y noche, o sea que durante el día que podamos estar meditando sobre esa palabra que el Señor nos haya dado en el día, ¿no? Amén. Porque como decía, no sirve decir, si me sé todos los versículos, leí la Biblia un montón de veces, cuando realmente a nosotros no nos quedó nada, no nos sirve venir al culto, no falta nunca, gritar amén 20 veces por día, Claro. escuchar prédicas y realmente no es lo que queda en nuestro corazón, ¿no? Sí, Eso es lo que nos pide el Señor. Que podamos meditar sobre su palabra, la palabra del Señor, no lo busca quien se sepa la Biblia. No, sino el que realmente es quebrantado y pone por obra su palabra. Por eso, el versículo 9 del Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? Con guardar la palabra. Y la palabra de Dios, hermano, la tenemos que guardar. Y cuando vos la lees, te ministra, está atesorada en el corazón. Porque si no, ¿cómo confrontás al enemigo, hermano? Si yo al enemigo, ¿con qué lo derrotó Jesús? Lucas 4:4, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra, hermano. Cuando él tenía hambre y fue tentado, y Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, nosotros tenemos que responder siempre, hermano, los hijos de Dios, con la palabra. Escrito está. Está escrito, hermano. Ya fue decretado por el Padre. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo lo he creído. Y como creíste, se te ha hecho. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que Claro.
obediencia, ¿no? Sino, hablando de Josué, yo lo que decía cuando el Señor lo mandó a dar las 7 vueltas. Amén. Y si uno lo razona naturalmente, o si Josué lo hubiese razonado naturalmente, hubiese dicho nada, Señor, Claro. que no me da una estrategia que realmente. Claro. Es que lo de Dios no se razona, no te trastorna, no podés entenderlo a Dios, no, tenés que obedecerlo. Cayeron esos muros que. Impresionante, Josué 6:20, y cuando gritaron el vocerito, toda la bocina, no quedó nada. Eso es obediencia, eso es fe, y eso verdaderamente es creerle y ir más allá, que tiene que ser así, de todos mis conceptos, de todo lo que yo pueda pensar, o lo que me pueda decir, o lo que pueda ver. Yo te creo a ti, y si Él te mandó a hacerlo, aunque te traten de ridículos o te burlen, como lo va a hacer, no me interesa, yo le creo a mi Padre. Y eso es así, hasta el fin de los tiempos. Porque Dios no está buscando los mejores ni gente preparada, no, los prepara Él. Porque cuando vos lees la palabra te das cuenta que la gloria y el poder es de Él, solamente lo que tiene que aquí, Señor, haz lo que tú quieras. Cuando Dios lo llama a Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, y se le revela por el medio de la zarza, Dios que dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he oído su súplica y he visto cómo los infractores, cómo los oprimen, y yo he descendido tremendo para librarlo. ¿Y qué voy a usarlo? ¿Y con qué? Pero no era Rambo, no iba ni con dinamita, ni con bazooka, con una vara. Hermano. Pero vos fijate el concepto de cómo Dios, hermano, ese Dios el que está aquí, el que está en la casa de los que están viendo, escuchando, en el mundo entero, porque sigue siendo el mismo. Hebreos 18, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, versículo 10 de Éxodo 4, le dice Moisés, Señor, tu siervo, después que estuvo con vos y hablé contigo, yo soy tardo de lengua, soy torpe, soy tartamudo. Y no sé por qué. Él le quería decir a Dios cómo tienen que ser las cosas. ¿No has considerado? Sí, ya sé, a tu hermano no, va a venir del desierto, te va a recibir, pero yo voy a tratar contigo. Hermano, ¿por qué no es por la capacidad nuestra, hermano? ¿Es porque no es por Dios? No merecemos nada. No. Es por gracia y por llamado. Porque el respaldo viene del llamado. Te podés preparar en los mejores seminarios, podés hacer lo que quieras y está bárbaro, estudiar, preparate. Pero el llamado es otra cosa, porque en el llamado está la unción, en el llamado está el respaldo, en el llamado, hermano, está la autoridad de Dios y ahí se manifiesta el Padre. Por eso en Josué 3:7 le dijo de esta manera para seguir alentándolo. Yo le digo al Señor, que es tremendo, y esa palabra, hermano, tenemos que vivirla. Engrandéceme tu nombre, y todo este pueblo sabrá que como estuve con Moisés, estaré contigo. Ese es el Evangelio. No necesitas ponerle el pie a nadie, ni pisar a nadie, ni creerme más que nadie. Señor, soy lo que tú dices que soy tu siervo. Y Dios sabe qué hace, da gracia al humilde y resiste al soberbio. Pastor, quería también tomarme este tiempo, porque me venía, si bien hay muchos hermanos que ya conocen, nosotros creemos que siempre se van a sumar personas nuevas que van a ver, y es tan lindo contar del poder del Señor, de sus milagros, de cómo hace las cosas. Amén. A mí me venía ahora, pastor, porque cuando llega el momento de creerle al Señor, cuando no vemos nada. Claro. Y me venía, pastor, cuando tuviste ese sueño sobre que nos congregábamos en el garaje de Claro. tuviste el sueño de una maqueta que estacionaba en un lugar céntrico. Sí. No, pastor. Tal cual. Ese es Dios. Y me desperté y le dije a mi esposa, estas cosas son. Qué lindo, me encanta escuchar. ¿Pero por qué? Porque esto no solamente nos alienta a nosotros, porque a mí también me alienta, sino a los que están escuchando y que le crean a Dios. Sí. Y que no te dejes llevar por el nombre, porque dice acá, allá, no, o vos mismo, no, me parece que acá no, pedir a Dios una dirección. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, es del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿dónde querés, Señor, que haga tu casa? ¿Dónde querés que te sirva, Señor? Porque no es donde yo quiero, sino donde Él quiere. ¿Y qué hacía yo? Yo primeramente veía mi condición, sin capacidades, sin estudios, cuántas veces lo dije, y sin tener recursos. Entonces, ¿qué buscaba yo? Ya mi casa era chico el garaje y el living, entonces buscaba un lugar, pero más o menos que sea medio baratón. Entonces, claro. En realidad,
mi realidad. No podía ver yo lo que Dios quería. Porque un pastor de Bahía me decía una cosa, el otro de acá me decía la otra, el otro me decía. Y ahí andaba, ¿viste? Como boyando. Pero había algo que Dios quería enseñar. Entonces escuché. Y de hecho busqué, pregunté al alquiler y me arrancaba la cabeza. Digo, no, me quedo donde estoy. Y qué tremendo que es Dios. Pero entonces, te al sueño. No, después viene el sueño. Y ahí viene el sueño. Mientras yo escuchaba a los hombres, lo que me decían, los pastores, buscaba hasta que Dios me mostró lo que quería. Entonces yo me encuentro parado así, en mi casa, en el techo, en la parte donde tengo la losa, yo estaba parado, mirando para este lado, así para acá. Porque yo vivo en Ciudad Atlántica, yo tenía que estar mirando para acá, para el lado de la playa, ¿viste? Para el lado de Villamora, Ciudad Atlántica, donde yo vivo. Y yo miraba para este lado, y tenía así una maqueta, bendito Dios del cielo, que es esta. Y sí, y yo me acuerdo que hice esto. Solamente no tomé carrera, hice así. Y la maqueta sola. Y yo veo que pasaba el techo, pasaban los árboles y caía. Y que iba cayendo. Entonces, ¿qué hacía? La maqueta esa era un avión. Entonces yo bajaba por la escalera del techo de mi casa y me encuentro, que ahora entiendo, corriendo por Muchacho. Pero yo venía por Muchacho pasando Irigoyen y la maqueta estaba acá, porque la iglesia estaba acá. Entonces yo venía corriendo y no la podía ver. Tenía que llegar a la esquina. Mirá qué sabio que era. Pero ¿sabés lo que me impactó? Y delante de Dios, Padre, mi alma te alaba. Que cuando venía corriendo por el medio de la calle, cuando levanté la vista, nunca vi el cielo. Nunca vi el firmamento. Nunca, hermano. Lo único que veía era, ves que puedo levantar la cabeza, ver el techo. No, yo veía todo parrales. Parrales y parrales y parrales. Era todo viña, viña, viña. Y me desperté. Y 5 de la mañana salía. Y le dije a Estela, ya Dios tiene el lugar de Dios. Dios ya tiene su casa de oración. Y escuchame bien, Estela, porque yo venía por esa calle y no la podía ver, porque no estaba la maqueta en esa calle. Había caído en una calle que la perpendicular se dice no, la que corta. Perpendicular. Bueno, perpendicular. Entonces, claro, estaba sobre el pedadal. Porque yo no la veía, yo venía por acá, tuve que llegar a la esquina para ver acá. Entonces, fíjate cosa. La iglesia tiene que estar en Irigoyen, en Rivadavia, en Mitre, en Luigi, en Pellegrini, en San Martín de Guerrero, en alguna de las calles. Ahí Dios tiene la casa. ¿Dónde estaba? Acá en Rivadavia. Eso hace Dios, hermano. Qué testimonio. No, eso delante de Dios. Bendito Padre, porque por obra de Él estamos acá. Sin un peso, no teníamos nada. Hoy, bendito Dios, la casa del Señor hermoseada, porque es de Él, porque cuando las cosas son de Él, todo fluye, todo. En el tiempo de Él vienen los recursos, vienen las bendiciones, Dios te lo da para que inviertas en su casa. No en la mía, en la de Él. Por eso la casa del Señor tiene que estar así y mejor. Pero el Señor vio la obediencia en tu corazón. Porque vos hubiese dicho, no, ¿qué voy a ir yo al centro sabiendo que estamos en la grande casa? Si uno empieza a ver las cosas naturales. Imposible. Imposible. Y mirá lo que hice, porque lo razoné y agarré la botita y me fui por la calle Salteña y me fui a un localcito que arreglaba la heladera ahí en Pellegrini. Fui hasta por Salteña donde está Pellegrini. Yo digo, bueno, debe ser acá. Es un lugar chiquito. Yo digo, no debe pedir tanto. Dios me llevó hasta el dueño del salón de mi casa, hermano. El Dios de la gloria hace todas las cosas. Él mueve. Él, hermano, aún al enemigo lo usa para que te bendiga. El diablo, hermano, se sujeta a la orden del Creador. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, hijo, hija, lo que esté escuchando, lo que esté necesitando. Confiar en el dador de la vida. Confiar no en tus recursos, en tus habilidades, en tu conocimiento, no. En aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Eso hace Dios. Pero es hermoso, ¿verdad? Pero yo me conmuevo, le doy gracias a mi Padre y le digo gracias, Señor, porque me recuerdo que encontré a un pastor y le comenté y me dijo, ¿cómo que usted está ahí? Si yo fui, me agarré de las rejas, el otro de calor, no importa, no lo hago en forma despectiva. Y un pastor me dijo, hallaste gracia delante del Señor. Pero te lo voy a decir, hallamos, porque yo no era solo, estábamos todos nosotros, que era un poquito, estábamos en mi casa. Y Dios nos trajo acá. Ustedes son poquitos. Nos congregamos en la casa del pastor y bueno, todo esto que el Señor nos fue dando y creemos que el Señor aún tiene más,
A ver. Bueno, estamos sujetos, como decía, a obediencia y a creerle al Señor. Por más que nos vamos a ver, este es un testimonio poderoso de lo que Dios hizo con este ministerio, con esta iglesia, pero también lo quiere hacer con cada vida. Sí. Él está esperando que le podamos, como decíamos todos, en situaciones difíciles, que sepamos que situaciones difíciles y situaciones no tan difíciles, que el Señor siempre camina con nosotros, ¿no? Hay una partecita en el final del versículo 8 que dice, cuando habla de la lectura de la Biblia, dice, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, y esta palabra, harás prosperar, el Señor. Él te va a dar todo, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, porque si nosotros, como hablábamos recién el pastor, si nosotros, en ese caso, en ese sueño, no hiciste nada, no, vos tuviste que creerle y salir a buscar, porque confiaste que ese sueño era de Dios. Sí. No, yo nunca tuve dudas de eso de Dios. Eso es lo que espera el Señor en cada corazón y en cada vida, que no tengamos duda de las promesas. No tengas dudas, no. No, tenés dudas de vos, del hombre, fíjate que sea pastor, apóstol, profeta. No, yo no tengo, de eso tenés que tener dudas. No tengas dudas del Señor. De Él no hay que tener dudas. No. Porque es así. Porque vamos a ser nosotros, hermanos, probados. Tenemos que ser probados para Dios. Pero qué hermoso es poder disfrutar. Igual me dijo que pusiera los pisos. ¿Y cuánta gente habló? Y no importa, a mí lo que le doy gracias a Dios que en la obediencia a Él está la bendición. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo van a poner el piso? No es de ellos, alquilan. Tranquilo, hijo, porque Dios conoce mi corazón y lo dice para Él. El día que nos tengamos que ir a este lugar, si es de Dios que nos tengamos que ir, yo no voy a comprar nada, todo esto va a quedar acá porque ¿sabe qué? Para mí es para la casa de mi padre. Entonces, hermano, eso requiere de realmente un corazón íntegro para con Dios. Yo no hice esto para el hombre, lo hice para mi papá. Para anunciar la casa del Señor, donde se predica su palabra. 7 años llevamos acá, hermano. Y Dios nunca nos hizo faltar nada. Pudimos comprar, hermano, para la iglesia, el predio, ahí en la calle Santa Cruz, que hoy de hecho compartimos como parte de la iglesia la raviolada, y festejamos el 25 de mayo, como familia, pero hermano, todo lo que Dios te da, eso es prosperar. Prosperar en el camino, no es de un día para otro, prosperar Dios. No envidie, no seas celoso, vos disfrutar lo que Dios te da día a día y sea agradecido. Y muchas personas confunden el prosperar con lo económico, lo llevan a lo económico de lo material. Muchas veces el Señor, o lo más importante es la prosperidad espiritual, en el aprendizaje, en la paz, en la salud, lo mismo lo que contaba el pastor recién de los pisos. Esta prosperidad en realidad es para la casa del Señor, para que los hermanos puedan tener comunidades que puedan recibir la palabra y hermosear, porque digamos aquel que conoce este lugar desde antes de que el Señor nos haya traído acá, viene y se sorprende de cómo el Señor sí, no tenga duda, sí. Es tremendo, hermano, aliente su corazón. Bueno, a Julio Mora lo bendigo, también a todos los que se han conectado también los bendigo, porque no sé si está viendo los mensajitos, a Fe y Esperanza también, al hermano, pero es esto, hermano, es Dios nos ama a todos, no se trata de competir, ni creerse mejor que nadie. ¿Sabés qué necesitas, mi hermano? Y te lo digo por experiencia, y yo también, hallar gracia delante de Él. Si Dios se agrada de tu vida, lo demás, dalo por hecho, porque lo va a hacer el Señor. Y sí. Por eso lo dice en el versículo 9, mira que te mando. Claro. Sí. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Porque si el Señor te manda que te esfuerces, que seas valiente, es porque Él está teniendo una visión sobre lo que va a venir. Claro. Y por eso lo dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿no? Tener esa seguridad de decir, sigo la guía del Señor, sigo la voz del Señor, porque sé que me guarda, que me guía, que me protege, que me bendice, y tantas cosas, ¿no? Sentir como compartimos la vez anterior, el Salmo 91, amén. Ese salmo de protección, claro. De cada paso que podemos llegar a dar. Lo vivimos, el salmo se vive, la palabra la vivimos, la palabra, los salmos, todo lo vivimos nosotros, lo vivimos porque es la palabra de Dios, es el Señor, y lo tenemos que vivir, si somos iglesia.
somos religiosos. No, somos la iglesia de Cristo. Yo te voy a hacer delante de Dios. Yo sé que si me tengo que ir ahora, me voy con Él. Pero hermano, me voy con mi papá, yo no tengo duda. Yo las cosas grandes las disfruto, quisiera completar más, tranquilo en el tiempo de Dios. Pero ¿sabe qué? Mi tesoro está allá. Mi corazón está allá. Donde hay una parcela. Y donde vos tenés que llevar a los hermanitos, no a una religión, sino a la verdad. Hermano, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es que cuando Dios quitó el velo en mi vida, como en muchos de los hermanos, y Él se hizo real, ahí, hermano, cayó por tierra toda vanidad humana. Ahí cayó por tierra todo en mi corazón. El machismo, la soberbia, aún Dios me sigue poniendo, pero se ve la cosa, hermano, lo conocí a Dios. Hermano, escuchar la voz de Dios es un honor, es un privilegio que Dios me dio. Que un día voy a estar con Él. Porque tenés que decir, Dios me habló y Dios no te habló. Eso es pecado, hermano. Decir algo que realmente no es verdad, te estás mintiendo. Y Dios no es Dios de mentiroso. Pero haber vivido experiencia con mi papá, el mejor seminario que yo viví, es de haber estado con Él. Y que Él haya puesto su mano y me haya llamado por mi nombre. Entonces, hermano, el Evangelio es real. Hermano, es verdadero. Es santidad, es integridad, es un camino nuevo, es una vida nueva, una regeneración. No sé cómo lo hace, no lo entiendo a Dios. Lo amo, lo sirvo y le temo. Pero no quiero, le temo, porque me enseñó el Señor, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Él. ¿Y sabéis qué temor? Es saber que Él está las 24 horas, los 365 días del año y con Él no se juega. Yo no juego al pastorcito, no. Yo soy su siervo. Y le pido perdón, a veces me equivoco, me las mando. Y acá estoy, Señor, perdóname, Señor. Que nunca, Padre, que nunca me crea lo que no soy. Que nunca le mienta a tu pueblo, porque si le miente a tu pueblo, te estoy mintiendo a ti. Y a Dios no se le miente. Porque vamos a un camino de perfección, pero tenemos errores. Sí. Y si buscamos el lado positivo de los errores, pastores, que eso nos hace dependientes. Claro. Porque si nos creemos perfectos, es como que no necesitamos. Claro, seremos como Dios, no somos. Necesitamos siempre de su perdón. Claro, pero ¿por qué Dios lo permite? Para que vos entiendas que tu hermano también cuando caiga te vea a vos reflejado en él también. Y no que te vea vos como un pedestal que sos intocable, que vos no tenés mentira, tengo más prueba que vos. Un día un pastor me dijo, tus hijos son carga. No, hermano, son una carga para vos, tus hijos míos no. Para mí no son carga mis hijos. Al contrario, gracias Señor que los puedo ayudar, los puedo bendecir. Y que un día no te la reveles como lo hiciste con mi vida. Porque ¿sabés qué, hermano? Que lo voy a decir delante de Dios, lo único que deseo es que el mismo Dios que se reveló en mi vida, se revele en su iglesia cada día. Y que les hable a los hermanos. Porque Dios no hace excepción de personas. No, Dios quiere bendecirnos, quiere regalarnos de su presencia, a todos por igual. Así que podamos abrir el corazón y bueno, para todas aquellas personas que se han conectado, que van a ver este programa, que puedan tomar esta promesa, esta palabra poderosa del Señor que pudimos compartir, que cuando el Señor ve que nuestro corazón está a esa disposición y está esa obediencia de buscarlo, Él nos va a acompañar y es Él, no somos nosotros. Que podamos creerle, aunque no veamos puertas abiertas, aunque veamos imposible, aunque no veamos salida, el Señor, nosotros solamente tenemos que encargar de creerle, y Él es el que va a hacer. Nosotros muchas veces no vamos a creer suficiente para muchas cosas hasta que el Señor nos muestre que algún camino va a estar cerrado, no lo vamos a poder hacer, porque no somos nosotros. Necesitamos la dependencia del Señor, como decía. Y quizás muchas personas aún no lo conozcan y tengan ese vacío en el corazón, pero nosotros el Dios que predicamos es un Dios verdadero, un Dios que quiere ocupar ese lugar, ese vacío en el corazón, y tiene tantas cosas. Y romper cadenas, hermano, romper el paradigma de la persona, porque a eso vino el Señor. Y el diablo mentiroso viene, hermano, viene con sacadillas, con trampas, ¿me entendés? Viene, hermano, viene con malos pensamientos, con amistades que no nos convienen, hermano, que viene con el pasado, quiere condenarte, decir que vos no te mereces nada, y quién te va a creer. No, yo no estoy para convencer a nadie. No, yo estoy para seguir a un Dios verdadero, a un Dios vivo, que es el que cambió mi corazón y cambió mi vida. Y de eso se trata, hermano. Pero nosotros tenemos que ser genuinos. Bendito Dios, no que Dios me fulmine, yo no juego con las cosas
Lo que sí deseo es que Dios se les revele a cada uno como a mis hijos. Y si le digo, Señor, perdona mis pecados, los pecados de mis hijos, Señor, ellos no me conocen, Señor. Vos lo podés estudiar en la iglesia de chiquito y está bien, 15, 20 años, y sabe la palabra y está bien, pero hay mucho más allá que un seminario, un instituto bíblico, que años en la iglesia, hermano, que tengas padres pastores o abuelos. Hay mucho más que eso, hermano, que es una relación, aleluya, viva con el Dios de la gloria, que eso te lleva a un temor santo, que vas a hacer lo que me enseñaron, lo que aprendí, que está muy bien. Hay algo superior a todo eso, que tuve un encuentro con mi papá. Cuando vos lees las escrituras en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, dice que el Señor se le revela a Samuel siendo un niño y Samuel no conocía las escrituras, ni tampoco al Señor, pero Dios se le reveló. Ese es Dios, hermano. Ese es el Dios de la gloria, el que te dice, abre tu boca porque yo la llenaré. Y se lo estaba diciendo a Moisés, Salmo 81:10. No te olvides que yo te traje a la tierra de Egipto para que abras tu boca porque yo me voy a glorificar. Es hermoso, Dios. El Señor como nos alienta, pastor. Pero sí. Tantas cosas que tiene para cada día. Como decía el pastor recién, el Señor rompe cadenas y trae libertad. Trae libertad, trae paz y trae tantas cosas que realmente necesitamos. Sí. De todo, la presencia del Señor. Sí. Ojalá esta palabra y creemos que llega a muchos corazones. Amén. Muchos corazones que estén necesitando esta palabra de aliento y que puedan dar ese paso de decir, yo también quiero eso. Yo también quiero experimentar, digamos, de su presencia, quiero experimentar de los milagros del Señor, de la libertad, de poder sentirse libre, ¿no? De poder sentirse con la misma oportunidad. Es que Dios la tiene para todo. No es que eligió así, no, lo tiene para todo. Dios es el Dios de todo. Dios era el Dios de los 12 que mandó, hermano. Pero 10 no le creyeron. Y ese es el problema, no de Dios, sino de nosotros. Si nuestro corazón realmente, hermano, no está conectado con el Señor. Y está conectado a las cosas pasajeras, terrenales. Y claro, con lo que escuchamos, las malas noticias. ¿Me entendés? Que las cosas aumentan, no importa, porque el Dios que nosotros creemos y servimos y somos sus hijos, es que gobierna todo el mundo. Acá quizás dependa de Estados Unidos, nosotros dependemos de Dios. Hermano, este Dios maravilloso es el Dios de la multiplicación. Mira, hermano, yo le pido a Dios por todo lo que me mostró y lo amo. Siempre me acuerdo de estando en Cerro de la Ventana al lado, 2 años atrás, más o menos, el Señor me habla. Estaba bañando, estaba así con la palabra y hablo la escritura así. Y Dios me dio Isaías 60:22, que es el único versículo. Hermano, yo estaba parado así y no podía mantenerme, porque la presencia de Dios me cayó, hermano, y fue tan claro Dios. Día lunes como hoy, pero de ayuno de oración. Y me recuerdo que, y lo tomé, y lo solté, y esa palabra y esa visión no volverá vacía, porque me lo dijo mi papá. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, porque yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Ahora, me lo dijo mi papá. No hay dudas. Pero ¿cómo le digo una cosa? El mismo que me mostró que íbamos a venir acá. El mismo que me mostró, hermano, la gloria sea para Dios y que también hay por grande. Créale a Dios, hermano, busque a Dios, créale porque Dios se te quiere revelar. Dios se quiere hacer real a su vida, para que usted hable, locura para muchos. Usted créale a Dios, porque también te dice, me burlaba, se me reía. Cuando Dios me escogió, mira un kiosquito que me había levantado, son tantas cuestiones. Yo sabía que Él había estado conmigo. Y cuando vos sabés que me estuvo con vos, Dios bendice, Dios abre puertas y hace que los kiosquitos sean supermercados. Hermano querido, creedle al Señor y vas a ver cómo Dios se va a encargar de aquellos que se burlan, de aquellos que se jactan, porque es triste, hermano. Pero ¿sabes qué? Corazones humildes. Me lo dijiste tú, Señor, yo lo tomé. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido con el tiempo del Señor. Es esperar, creer firmemente y confiar en el Señor. Confiar. Él lo hará. Pero sí, sí, no tengas duda. Sí, sí. Palabra poderosa, pastor. Palabra poderosa. La sabiduría de Dios, hermano, en potencia la palabra.
cuando vos lees la palabra, ¿sabes que el diablo es inmundo? Que me amarraba y me ataba y me hablaba. Realmente, cuando conocí el poder de Dios, cuando Dios se manifestó y vi el poder del papá, yo ya no tuve más temor. Y el Señor me empezó a ministrar su palabra, no me ministró el patroncito. Yo, mira, con mucho respeto, yo escucho personas, a mí no digo que esté mal, que han escrito libros, buenos días Espíritu Santo, buenas tardes, buenas noches. Mira, hermano, es una relación personal. Y la única que tiene poder no son los libritos, es la palabra. La palabra, hermano. Casi 1600 años se tomó el Señor para terminar esta obra, más de 40 autores. Empezó en el desierto de Arabia con las leyes de Moisés, hermano, y terminó la isla de Pablo con Juan. Hermano, para que yo le dé crédito a un libro, por más que se llame como se llame, no, la palabra, aleluya, la palabra de Dios. El Señor me dijo, suelta mi palabra, porque reverdecerán como la vara de Adón, aleluya. ¿Por qué? Porque el poder está en la palabra. Hermano. El pastor dice lo que leímos hoy, este libro de la ley, no dice Claro, que el pastor Ricardo va a sacar en el 2027. No, hermano, no, de ningún modo. Esta es la que tiene poder, la palabra de mi Padre. Cielo y tierra pasará. Mateo 24:35, más la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano. Enseñanza sencilla, que no es Tremendo. entender. No. El Señor habla de esta palabra y hay que creer y confiar en ella. Claro. Este es nuestro Dios, hermano. Bueno, agradecemos la compañía, pastor. Para mí es una bendición estar con ustedes. Compartir con nosotros palabra del Señor, que Claro. sea de bendición para todos aquellos que la reciban. Una nueva semilla de fe que el Amén. Señor puso en el corazón, Amén. que podamos sembrar en todos los corazones, inclusive Que Dios se le haga real. Amén. Que el Dios de la Biblia, este Dios, hermano, el que inspiró el Espíritu Santo, se haga real en tu vida. Porque ese es el deseo de nuestro corazón. Yo lo recibí de gracia y de gracia imparto sobre tu vida. Probadme ahora, dice. Sí, Señor. Si no, abriré la ventana de los cielos y te voy a bendecir. Porque sí, hermano, a Dios hay que probarlo y Dios no se enoja por eso. Pero a veces, probarlo con humildad. A ver, yo le decía al Señor, yo creo que vos existís. Yo creo que vos hiciste todas las cosas. Porque alguien creó todo esto. Pero ¿sabés una cosa? Quisiera conocerte. Quisiera conocerte, Señor. Yo deseo de todo corazón. Y así fue. Pero luego que deseaba de mi corazón era que Él se hiciera real en mi vida. No sé cómo. No sé cómo. Pero, ¿sabe qué hace Dios? Porque Dios es así. Los de repente de Dios. Los de repente, dice Hechos 16:26, que vino un de repente, tembló las cárceles, hermano, se abrieron las puertas y así hizo Dios conmigo. Vino un de repente acostado, Ricardo. Ay, alaba, canta, Padre, mi alma te alaba. Y ahí, hermano, las cárceles espirituales se sacudieron en mi ser y se abrieron las puertas, se fueron los vicios, hermano, las inmundicias que me ataban, porque mi Dios me hizo libre. Y sigo creyéndole a la palabra del versículo 31 de Hechos 16, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Estos hermanos son desafíos, y claro que son desafíos. Es un continuo desafío, acá no venimos a vender nada. Y sabe una cosa, que este Dios maravilloso y que estos programas, yo sé que Dios los tiene anotado en su presencia, y a todos aquellos que predican la verdad y que predican lo que viven, realmente sean alcanzados por el amor de Dios, porque alcancemos a aquellos que todavía no conocen a Dios, que fueron defraudados, fueron engañados, hermano, le mintieron, los usaron. No, Dios no nos llamó a eso. Llamó a que vos realmente vivas en el Evangelio y que seamos luz y sal de esta tierra. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué tremendo nuestro Dios! Bueno, para los que pudieron aprovechar y ver este programa, en un ratito el pastor contó una porción de todas las cosas que el Señor hizo. ¿Cómo no animarse a aquellos que están alejados, que aún no conocen al Señor, de creerle a este Dios de poder, de creerle porque, como dijo
pasó rapidísimo. Una hora, pastor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, porque parece que el tiempo es corto, pero gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que esté ahí. Créele a Dios, búscalo a Él. Esa salida no necesita, hermano, ni caminata, ni sacrificio. Ya lo hizo en una cruz. Lo que necesita es que este corazón, el tuyo, esté dispuesto. Le voy a decir esto, le voy a regalar esta palabra. Dice así, la palabra del Señor. Isaías 66:2. Y miraré, el Señor, que lo sabe todo, al de corazón humilde y que tiende a mi palabra. ¡Ay, gloria a Dios! Eso es lo que Dios quiere. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Y si alguno necesita oración especial, Sí, pueda estar pidiendo que mande mensaje. Sí. a los teléfonos que hemos pasado, a la misma programación, a la Sí. plataforma, que manden mensaje que Amén. estamos para eso también. Para eso. No tengo problema, hemos orado por personas que ni conozco, pero Dios se ha glorificado y eso me llena el corazón. Pero sí, porque Dios no hay límite, no hay frontera, no hay barrera, hermano, porque Él es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad plena. Segunda de Corintios 3:17. Si eres Dios y eres espíritu, el espíritu de Dios se mueve. Que Dios se mueva en los corazones, en los hogares, en la familia. Hermano querido, vamos a darnos una mano. Vamos a venir esta. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos.